más o menos a las 11:30 de la noche, 12. Estábamos por acostarnos a dormir y bueno, apagó la luz. Y cuando apago la luz siento que Jocabet grita. Y bueno, en ese momento grita así desesperadamente, como que si algo le picó o algo le pasó. Y prendo la luz nuevamente y bueno, veo que Jocabet está temblando, impresionante su cuerpo, que no se podía, no la podía sostener en mi brazo, tanto que temblaba como que se me iba. Y bueno, en ese momento lo primero que quise es llamar y que alguien me venga a ayudar. Y bueno, estaba embarazada de 8 meses y bueno, más o menos de mi casa a la casa de mi mamá hay más o menos, pongámosle, media cuadra. Y me corrí todo eso hasta mi mamá, me olvidé de que estaba embarazada, con mi panza grande ya. Y bueno, ahí apenas mi mamá me abrió, me dijo que no era una enfermedad, que era un espíritu del diablo, que la tenía poseída la nena. Pero entre que voy en el camino ya Jocabet llega sin vida a mi mamá. Y bueno, para mí era una desesperación terrible, que me agarraba de ver a mi hija muerta prácticamente, toda tirada para atrás, con los ojos blancos y no reaccionaba a nada. Y bueno, apenas mi mamá me abrió, empezó a decir la sangre de Cristo, en el nombre de Jesús, la sangre de Cristo. Y bueno, lo primero que ahí hicimos es hablar con los siervos de Dios, antes de llamar a la ambulancia y antes de comunicarle a mi esposo lo que estaba pasando, ya que yo estaba sola en ese momento. Él se encontraba trabajando turno noche. Y bueno, apenas cortamos con los siervos de Dios, mi mamá la tenía a Jocabet en los brazos y ella empezó a tomar color su cuerpo, porque estaba como morada, fría. Y ya empezó su cara a volverle el colorado, el rojizo a sus cachetes. Y bueno, ahí fue que apenas cortamos de hablar con los siervos de Dios, Dios le devolvió la vida. Pero también oró su siervo y también el pastor Esteban, que cuando se enteró de esta noticia, lo primero que, como él se estaba bañando, dice que sintió que era un espíritu de muerte y una opresión. Y me hizo que vaya a mi casa, abrir la Biblia en 3 partes. Y bueno, hice como me dijo. Y bueno, hasta el día de hoy tengo abierta la Biblia en el versículo que dice: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Y bueno, hasta acá es el testimonio. Y bueno, gracias a Dios por el siervo de Dios que en esa hora pudo estar orando, y el hermano Esteban también, que estuvieron clamando por mi hijo. Quiero contar el testimonio de cómo Dios nos libró de un tremendo accidente el día 16 de agosto. Veníamos un miércoles para la casa de Dios por ruta 7 y bueno, hablando de las cosas de Dios como siempre, mis hijos preparándose para alabar a Dios, una porción, un corito, y veníamos por la ruta cuando un auto nos metió de una forma tremenda del lado izquierdo del auto, golpeando la parte de donde conducía Miguel y Marcos. Allí fue algo tremendo, vivir eso. Miguel no podía bajar del auto porque fue tremendo el golpe de la puerta de él. Bajé yo primero. Y primero que fue abrazarnos con los chicos, a pesar de que ellos son muy chicos y lloraban muchísimo. Era agradecerle a Dios y darle la gloria a Dios porque Dios nos había guardado. Y en un momento se comunicó mi esposo con nuestro hermano Ramón Carrizo, el cual le llamó a la casa de Dios. Y aquí estaban los hermanos prácticamente ya para empezar el culto. Y nos comentamos en las oraciones del siervo de Dios, como siempre, cuando hay un problema, una necesidad, siempre hemos acudido al siervo de Dios. Y él estuvo haciendo una oración, sé que poderosa, con mucho fe con toda la iglesia, para que Dios nos libre. Y si Dios permitió esto, pero gracias a Dios porque nos llevó a mayor y nuestras vidas han sido intensas. Y allí fueron nuestro hermano pastor Marcelo, junto con el hermano Juan de Arce, diácono de la iglesia, a la clínica de Moreno, al hospital de Moreno, donde mi esposo fue asistido porque tenía un golpe muy grande en el hombro y en el tobillo. Y gracias a Dios porque no fue nada
sino solamente fue el golpe. Y bueno, después que vino él, bueno, la policía también tuvo que hacer todo el tema de los papeles y gracias a Dios, porque bueno, siempre hemos visto la mano de Dios, que Dios permite quizás muchas veces al enemigo que toque nuestras vidas, pero gracias a Dios, porque bueno, Dios nos libró. Y bueno, ahí se puede ver el auto cómo quedó ese choque. Y bueno, muchas veces cuando venimos de camino a la iglesia, mucha gente nos pregunta qué fue lo que nos pasó y si estamos todos bien. Bueno, gracias a Dios, porque Dios nos ha guardado, porque ver solamente el auto y ver a nosotros bien, que no tenemos ni un rasguño, vemos la misericordia de Dios. Y bueno, gracias a Dios por los hermanos que han ido a casa, que han estado en ese momento con nosotros, por la oración de todos los hermanos, por los llamados de teléfono, como siempre, los siervos de Dios que siempre han estado con nosotros. Y bueno, gracias a Dios por esto, porque hemos visto una vez más la mano de Dios guardando nuestras vidas, y por nuestra iglesia, por los hermanos que siempre están con nosotros, por nuestros siervos, el cual siempre están con ese cuidado. Y bueno, es un agradecimiento a Dios, porque Dios como siempre ha mostrado una vez más su misericordia, su grandeza y su amor, y también su cuidado para con nosotros. En el año 2007 tuve la oportunidad de llegar a la casa de Dios, a este lugar. Como conocen mi testimonio los hermanos, con mi vida destruida, arruinado, tras los vicios y muchas cosas más que el enemigo había hecho en mi vida. Yo hoy en día, 2008, me encuentro bendecido por parte de Dios, renovada mi vida, y muy agradecido a Dios por lo que Dios me ha prosperado y me ha bendecido en lo largo de este tiempo. El Señor ha bendecido mi vida con una familia, me ha dado mi esposa, me ha dado mi hija, la cual estoy muy contento y agradecido con Dios. Era un sueño lejano para mí estando en el mundo, y Dios lo hizo posible. Entonces estoy muy agradecido a mi Dios. Mi Dios me bendijo también con mi hogar, mi casa, que en 32 años que tuve, nunca tuve una vivienda mía hecha por mis manos. Y bueno, hoy en día estoy testificando del poder de Dios y lo que Dios me ha bendecido, y la paz que tengo hoy en mi alma. Me encuentro muy gozoso, muy feliz de estar en este camino y de haber recibido nuevamente la misericordia de parte de Dios. Bueno, yo le quiero dar muchas gracias a Dios, porque fui también partícipe de uno de sus milagros. El Señor ha logrado un milagro hermoso en mi vida, ya que debido a un problema cardíaco bastante complejo que tenía yo, era muy riesgoso que yo quedé embarazada. No es que no podía tener hijos, era riesgoso porque me habían dicho que si yo quedaba embarazada, como mi corazón no podía pasar mucha sangre, la pasaba lo justo y necesario, era imposible que yo, digamos, lleve en mi vientre otra vida más, ya que yo con la mía, digamos, mi corazón estaba, pero hasta por ahí no va. Pero bueno, yo le doy gracias a Dios porque el Señor me dio una bendición hermosa de ser mamá, como ser la mamá de Eliam, que nació el 17 de mayo de 2007. La verdad que muchas cosas me decían los médicos que bueno, cuando quedé embarazada me dijeron que era muy riesgoso porque podía llegar a tener 6 meses de embarazo nada más, porque como ya comenté, mi corazón bombeaba muy poca sangre. Entonces, bueno, el Señor me dio la bendición de ser mamá. Me habían dicho que era muy riesgoso el parto porque si yo pasaba los 6 meses, al no ser, o quedaba yo o quedaba el bebé. Pero bueno, el Señor no permitió nada de eso. Hoy podemos estar contemplando con Abel a nuestro bebé. Y bueno, ese es mi agradecimiento al Señor, porque el Señor también obró un milagro más, un milagro en mí. Y bueno, puedo ser partícipe de esta iglesia.